Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. En esta ocasión tenemos una gran invitada, una de las mujeres más importantes de la juventud en la política colombiana, una mujer que se ha caracterizado por su profundidad, por su rigor y por llevar una política distinta en el Senado y en la Cámara de Representantes. Juanita Gobertus, bienvenida a Directo Arets. Hola Diego, un gusto saludarte, un saludo a toda tu audiencia, gracias por esta invitación y por tus palabras. Bueno, quiero comenzar preguntándote un tema que nos toca a todos, especialmente a los que le apostamos a la paz y a los que queremos que el proceso de paz se lleve a cabo, y es el de los líderes sociales. Es uno de los temas que más ha estado en la agenda nacional los últimos años, pero seguimos viendo asesinatos ya casi, se podría decir, sistemáticos. Y quiero preguntarte, ¿qué está pasando con nuestros líderes, Juanita? Bueno, parte de lo que viene pasando desde hace un tiempo y que es muy difícil es que como resultado de la firma del acuerdo de paz, una serie de territorios que han sido territorios históricamente en disputa, donde la capacidad del Estado de realmente no solo tener control territorial, sino prestar servicios públicos, pues siempre había sido muy limitada. Eso ha sido causa y consecuencia del conflicto armado. La ausencia del Estado en gran medida permitió que grupos como las FARC, como el ELN, pero también como el paramilitarismo y como grupos de crimen organizado florecieran. Pero también, del otro lado, la presencia de este tipo de grupos en gran medida imposibilitó la llegada del resto del Estado, que empezó a fortalecerse progresivamente y con muchas dificultades en otras partes del territorio, y que definitivamente a esos territorios no llegó. Como resultado del fin del conflicto armado con las FARC, el proceso de dejación de armas de más de 13.000 excombatientes que le entregan las armas a Naciones Unidas, y que en las cifras del propio gobierno Duque el 92% de ellos están cumpliendo su acuerdo y efectivamente dejaron las armas, pues esos territorios que ellos abandonan no son copados por el Estado. No solamente no son copados en términos de la capacidad de la fuerza pública de proveer seguridad territorial, no son copados en un segundo anillo digamos, de la existencia del Estado, que es la capacidad de administrar justicia. Es decir, allí no llegan fiscales, jueces, investigadores de policía judicial que realmente puedan proveer administración de justicia en el territorio, y no fueron copados con el resto de la capacidad del Estado, que es una capacidad que por supuesto tarda tiempo, no es de la noche a la mañana, por supuesto en términos de salud, de educación, vías terciarias, procesos de ayudas para sistemas de riego, para que haya capacidad productiva, etcétera. Pero el hecho de que, digamos, incluso ese primer y segundo anillo de la construcción de Estado a nivel territorial no llegara, pues en gran medida dio un espacio para que otros grupos, en gran medida grupos de crimen organizado, tanto disidencias de FARC, pero también grupos de crimen organizado asociados al narcotráfico y a otras economías ilegales, entraran en disputa inmediatamente por el control de esos territorios. Eso generó pues que 2018 tuviéramos, después de que 2017 había sido realmente un escenario de las cifras más bajas de homicidios históricos de los últimos 25 años, 2018 repunta hacia arriba en conflicto y en disputas en esos territorios. Entonces, claro, hay un escenario particular frente a liderazgos asociado con quienes levantan la cabeza, quienes quieren no ayudar a denunciar que se están dando distintas situaciones o de corrupción o de acaparamiento de tierras, etcétera. Hay situaciones de líderes, por ejemplo, de restitución, de sustitución de cultivos de uso ilícito, que le prometieron a las comunidades lo que el Estado estaba prometiendo, y que terminan en una situación muy difícil con las propias comunidades cuando el Estado no cumple. Pero más allá de esos casos, quisiera insistir, aquí lo que hizo falta es una política de seguridad territorial para el posconflicto, de lo que significaba copar estos espacios, ya no en lógica de guerra, sino en lógica de ser capaz de cuidar el campo. Eso implicaba reforma a la policía, crecimiento de su pie de fuerza, inversión seria en jueces, fiscales, investigadores de policía judicial, trabajo de policía comunitaria, de repensarse esas relaciones de confianza. Esa gran discusión de reforma al sector seguridad está pendiente, no se dio en La Habana, y aún tristemente no se está dando, y parte de los escándalos que hemos visto recientemente de temas de corrupción, de temas de seguimientos y de perfilaciones ilegales, pues tienen que ver con esa visión de seguridad que tuvo, digamos, unos efectos durante el conflicto armado, pero que necesariamente, como en mi opinión decía sabiamente el general Naranjo, si cambia la música, cambia el baile. El escenario operacional cambió, terminamos una guerra de 50 años, nos enfrentamos ahora a retos de crimen organizado y no hemos hecho un proceso de reforma para adecuarnos a ese nuevo escenario.
mucha gente y por supuesto el partido de gobierno, o sea, el Centro Democrático, dice que le están cobrando al Centro Democrático problemas que le dejaron pues el gobierno Santos y que le dejó las coaliciones del gobierno Santos y que le dejó ya armado de alguna manera el proceso de paz. O sea, que le están cobrando problemas que vienen de antes como si fueran problemas nuevos. Y yo quiero que nos cuente un poco esa transición porque usted estuvo en el proceso de paz, fue una mujer activa y una de las pocas mujeres, tristemente en el sentido de que no había gran participación de la mujer, pero usted era una de las mujeres que estaba activas en La Habana, activas en el proceso de paz. Sí se le dejaron tareas por hacer al gobierno siguiente, hubo fallos, hubo faltas de quizás de prever lo que se venía, o realmente ha sido una muy mala política la que ha ocupado el poder en Colombia los últimos 2 años. Bueno, varios elementos a tu pregunta. La primera, no puedo dejarla pasar porque creo que es importante y es un antecedente clave de nuestro proceso de paz. El proceso de paz colombiano tuvo una estructura de 5 plenipotenciarios de lado y lado, 5 de FARC, 5 de gobierno, y ahí yo estaría de acuerdo con tu afirmación. En el equipo de mujeres, en el equipo de plenipotenciarios, inició siendo una delegación solo de hombres, que luego de una movilización grande, por fortuna, de organizaciones de mujeres, logró llevar a 2 mujeres como parte del equipo de plenipotenciarias. Insisto, no fue desde el inicio, etcétera, pero creo que hay que rescatarlo. Pero lo que a mí más me parece importante es que del grupo del que yo hacía parte, que era el equipo, digamos, temático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, éramos 60% mujeres. La mayoría de nosotras que estuvimos detrás de llevar el computador y de realmente, digamos, poner sobre la mesa esas propuestas, éramos en su mayoría mujeres, y creo que eso permitió, por ejemplo, entre otras, la creación de la subcomisión de género, que es una innovación del proceso de paz colombiano que es visto internacionalmente como un ejemplo frente a ese tema. Luego, frente a tu punto, hay un poco una mezcla de varios escenarios. Lo primero es que siempre supimos, y lo dijimos además de manera pública muchas veces, tanto el doctor Humberto de la Calle como Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz en su momento. Esto era un proceso, y es un proceso de 3 fases. Una primera fase de llegar a un acuerdo general que pactara una agenda realista y acotada de cuáles eran los puntos que íbamos a discutir para ponerle fin a un conflicto armado. Esa fue la fase exploratoria, que fue secreta, en La Habana. Primera fase. Se logró por primera vez tener una agenda acotada y realista que podíamos discutir, que incluía además el tránsito a la legalidad de las FARC, es decir, su proceso de dejación de armas y de renunciar a ser un movimiento armado y dar paso a un movimiento político. Para dar un ejemplo muy sencillo, ese pasito que parecería el más sencillo es el que nunca se ha logrado con el ELN, porque nunca aceptaron, ni han aceptado incluso en la agenda que se pactó, un proceso real de dejación de armas. Una segunda fase, que fue toda la fase de negociación pública de los 5 puntos de la agenda, más el 6 de implementación, que fue larga, desgastante, el país la conoce. Siempre dijimos que la fase más difícil y más larga era la tercera fase, que es la fase de implementación, que es la fase en la que estamos. Siempre hablamos de que eran entre 10 a 15 años y que, a pesar de que nos parecía dificilísima la negociación, era justamente la transformación de esos territorios más afectados por la guerra y tratar de generar un proceso amplio tanto de reconocimiento de responsabilidad y de realmente investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, como de reparación de víctimas y de satisfacción de sus derechos, lo que nos iba a tardar más tiempo. Entonces, digamos, a tu pregunta general, ¿le dejó cosas pendientes el gobierno Santos al gobierno Duque? Por supuesto, porque toda la fase de implementación dependía del siguiente gobierno. Eso tiene distintas razones. Nos tardamos mucho en La Habana, sin duda. Todos habríamos querido que nos tardáramos mucho menos. Ahí hay distintas razones por las cuales se tardó más. Yo creo que las FARC, en su inmensa desconfianza, también por sentir pues que dejar las armas después de 50 años de guerra, sintiendo que su única carta de negociación eran las armas, pues no era un paso fácil de dar. Y en ese sentido, pues eso tardó mucho más tiempo de lo que ha debido. Y eso supuso que una fase de implementación temprana que ha podido iniciar dentro del gobierno Santos, si el acuerdo de La Habana se hubiera cerrado antes, pues se postergó definitivamente a un siguiente gobierno que hizo campaña con el no, que se opuso al acuerdo de paz, cuya bandera fue que iban a hacer reformas al acuerdo de paz, que usó su primer año y medio, la segunda mitad se le está yendo en COVID, pero que usó por lo menos la primera parte de su gobierno en insistir en ataques al acuerdo de paz, y que en ese sentido, digamos, para resumir la respuesta a tu pregunta, yo diría
claro que le quedó pendiente nada más y nada menos que aprovechar la oportunidad del fin de la guerra para dedicarse a transformar los territorios. Ha usado gran parte de su gobierno para desaprovechar esa oportunidad. Podemos entrar ahorita en el detalle de qué han hecho y qué no han hecho, porque yo he tratado de hacer un ejercicio de la mano de varios otros congresistas de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz para no quedarnos simplemente como en el eslogan de están haciendo trizas la paz o de la frase de todo está fabuloso. La realidad está un poquito ahí en la mitad, pero lo cierto del caso es que esta no es la prioridad política del gobierno Duque, lo dijeron desde el inicio y la realidad lo demuestra. No están invirtiendo los recursos necesarios para implementar el acuerdo de paz a fondo, y con ello, pues, digamos, la oportunidad de transformar estos territorios luego de un hecho histórico inmenso, como lo que significa ponerle fin a una guerra de 50 años, pues por supuesto que si no se le mete toda la batería de esfuerzo humano, político y de recursos a transformar esos territorios, los riesgos de que haya repetición del conflicto armado y surgimiento de nuevas violencias son altos. O sea, dijiste muchas cosas, pero hay dos cosas que se leen en ese plano. Una, que en efecto el gobierno Santos, del cual, digamos, parcialmente hacías parte. Totalmente. Hice parte de la oficina del Alto Comisionado para la Paz durante casi todo el gobierno Santos. Claro, pero no quiero responsabilizar a la representante Juanita Gobertus del gobierno Santos. No quiero responsabilizarla de todo, por supuesto. Quiero más es ver que estuvo parte de ese proceso. Y que realmente sí faltaron cosas. También señalas que FARC y que el partido FARC y que el grupo FARC tuvo pues sus dificultades también para hacer que fuera más rápida la cosa, y que también este gobierno de alguna manera le ha hecho una guerra frontal al proceso de paz. Sin embargo, hay cosas que rescatar. ¿Cuáles son esas cosas que rescatar? ¿Y cómo sería el balance de lo que ha hecho este gobierno? Bueno, meto una cuña y es invitarlos a todos quienes nos están viendo a hacer parte del seguimiento que hemos venido haciendo al proceso de construcción de paz desde la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. En mi página de internet, juanitaenelcongreso.com, pueden meterse en la pestaña de paz y van a encontrar 3 informes que hemos venido sacando sobre en qué va la paz. Uno primero de corte un primer año de gobierno Duque, uno segundo sobre reincorporación y uno tercero de corte a 2019 con todos los puntos de la agenda. Vamos a sacar próximamente un siguiente informe, un cuarto informe sobre el tema de cultivos de uso ilícito y en general en qué va la implementación del punto sobre solución al problema de las drogas. Dicho eso, les hago un paneo general de en qué estamos. Después, digamos, de que, insisto, el gobierno Duque se gastó pues prácticamente casi que todo su primer año en toda esta discusión de ataques al acuerdo. Esta idea, se acordarán de que el acuerdo, ellos tenían un margen de apreciación frente al acuerdo y que ellos podían modificar ciertas cosas. Luego se vienen las objeciones a la JEP, ¿no? Como todo este ataque político más frontal en el que yo diría francamente fueron derrotados. Lo siguiente un poco que siguió, luego además hay que decirlo, una presión internacional muy grande. En esto la comunidad internacional ha sido realmente unos aliados en la construcción de paz inmensos en Colombia. El discurso del gobierno Duque gira parcialmente hacia, bueno, sí vamos a cumplir el acuerdo de paz y con lo que estamos haciendo lo estamos cumpliendo. Nombran a el consejero Emilio Archila como consejero de estabilización y consolidación, una persona por la que tengo respeto. Creo que es una persona que está tratando de hacer la tarea y que en la medida en la que él puede, pues está tratando de hacer algo de implementación del acuerdo de paz. Insisto, una sola persona tratando de hacer implementación de un acuerdo de paz que busca transformar la realidad que ha permitido que el conflicto se perpetúe durante 50 años en el territorio, pues difícilmente logra hacer una tarea de semejante, digamos, si se quiere, demanda política y económica de lo que esto significa. Nosotros hemos hecho un balance en los distintos puntos del acuerdo y los puntos, digamos, que son transversales. A nivel legislativo aún está pendiente el 40% de las normas de implementación. En temas de financiación, realmente 2020 es un año muy difícil. El gobierno Duque hizo recortes muy serios a las distintas agencias relacionadas con la implementación del acuerdo de paz. La Agencia Nacional de Tierras sufrió una reducción del 20% de su presupuesto, la Agencia de Desarrollo Rural del 15% de su presupuesto, la Agencia de Renovación Territorial del 10% de su presupuesto y la Agencia de Reincorporación de casi el 7% de su presupuesto.
Quizás una de las cosas más, digamos, interesantes que hemos venido haciendo desde la Comisión de Paz y desde este equipo de seguimiento es tratar de contrastar las cifras, no solamente en términos de si está creciendo el monto de inversión, sino de contrastar lo que invierte el gobierno Duque con las metas que habíamos establecido en el Plan Marco de Implementación. Y lo que nos encontramos es que si uno piensa en los programas de desarrollo con enfoque territorial que establece el Acuerdo de Paz, que son estas, digamos, formas de planeación del desarrollo del territorio, particularmente de esos 170 municipios más afectados por el conflicto, por la pobreza, y lo hace además de manera participativa, haciendo un costeo en donde uno implementa estos planes de desarrollo que más de 250,000 campesinos trazaron ellos sobre cuál iba a ser su futuro a 15 años, pues lo que nos damos cuenta es que al año el gobierno Duque en el 2019 invirtió el 1.36% de lo que tendríamos que haber invertido al año para transformarlos no ahorita, no inmediatamente, sino en 15 años. Entonces, digamos, pero quiero ahí, Juanita, representante, hacer una acotación. Es que el 1% es muy poco. Decir 1% correcto, y decir nada es casi lo mismo. Exactamente. Creo que uno dice 1% es que más bien han hecho todo el esfuerzo por llevar la contravía del proceso. Creo que, y yo tengo que señalar que usted ha sido una mujer muy dialogante y ha sido una mujer que ha llevado una fuerza de señalar el diálogo y de promover el reconocimiento del otro. Pero si bien es cierto hay que reconocerle al otro sus logros, también hay que reconocer cuando sus fallas y sus errores son descomunales. Y yo quiero que hoy usted sea quizás menos como siempre esa Juanita dialogante y más que nos cuente realmente cuál es el estado crítico del proceso, porque es que creo que hay un estado crítico. Creo que estamos viendo a los neoparamilitares en todas las regiones, creo que estamos viendo el narcotráfico full, creo que estamos viendo el Cauca como está. O sea, creo que uno quisiera decirle a la gente de esperanzas, pero mi responsabilidad como periodista también es decir, bueno, cuéntenos qué está pasando realmente, porque el problema puede ser mucho más serio de lo que nos están contando. Pues Diego, yo creo que justamente eso es lo que nosotros hacemos. Justamente lo que ponemos sobre la mesa son las cifras reales, y en ese sentido las cifras que te estoy dando son la realidad y comparto contigo que son cifras gravísimas. Creo que el ejercicio que hacemos es ayudar a soportar con argumentos ese sentimiento de indignación que comparto plenamente. Insisto, lo decía al inicio, yo creo que el hecho de que el gobierno Duque no tenga esta como una de sus prioridades, no le destine los recursos suficientes, es una inmensa pérdida de oportunidad, porque pone en riesgo la posibilidad real de aprovechar el fin de una guerra de más de 50 años para transformar estos territorios y hacer sostenible el proceso de construcción de paz. Y las cifras que te estoy dando pues demuestran esa ausencia de compromiso. Si estás de acuerdo, podemos seguir sobre cada uno de los elementos del acuerdo y en qué medida, dónde están, pero estoy feliz de seguir la guía por donde quieras continuar. Por supuesto, esto no es una entrevista técnica, en el sentido de que pues nuestra audiencia es una audiencia, primero juvenil, es una audiencia que plantea pues los que llamamos millennials, ¿no? Pero me interesa más es hacer una lectura política. Yo quiero hacer una lectura política porque hace 3 días tuvimos en este programa al expresidente Uribe. Y el expresidente Uribe pues justo dice lo contrario y lo opuesto a lo que usted está diciendo, ¿no? El presidente dice el proceso de paz hizo que todo el conflicto en Colombia aumentara, hizo que la cocaína y que el narcotráfico aumentara, provocó una crisis de seguridad gigantesca. Y primero, siendo un hombre tan importante en la política nacional de los últimos 20 años, pues es un argumento que hay que escuchar. Pero yo quisiera darle esta oportunidad para que usted rebatiera de alguna manera estas tesis y nos contara, porque estoy seguro que usted piensa distinto, por qué el proceso ha sido un éxito y por qué el proceso de paz fue un éxito en Colombia. Porque es que a la gente creo que a veces pasa por alto eso, ¿no? Vale, el proceso de paz logró que por fin, después de 50 años y de 9 intentos de conversación con las FARC aceptaran dejar de ser un movimiento armado y se convirtieran en un movimiento político. Eso supuso que 13,000 excombatientes de las FARC dejaran las armas, que le entregaran a Naciones Unidas más de 9,000 armas. Eso nunca había pasado en el país.
Naciones Unidas incluso señala, es un proceso de dejación de armas además supremamente corto, de 6 meses, y uno compara con procesos como el de Irlanda del Norte, en fin, pues se da cuenta que realmente se logra en un proceso muy concertado. Naciones Unidas incluso dice que es una de las tasas más altas de número de armas versus el número de combatientes en armas. Insisto, permite que a 2017 se lograra realmente una reducción impresionante de la tasa de homicidios. De hecho, si uno compara, estos son datos de la Fundación Unidas para la Paz, entre 2013 y 2016 una reducción del 21% de la tasa de homicidios a nivel nacional. Si uno coge los municipios PEDET, es decir, esos municipios más afectados por la guerra, por las economías ilegales, etcétera, una reducción del 30% de los homicidios a lo largo de esos 3 años. Y en los municipios PENIS, que son los municipios, digamos, donde hay presencia de cultivos de uso ilícito, particularmente de coca, marihuana, etcétera, hay una reducción del 37% de los homicidios. O sea, realmente el grueso del proceso de paz lo que hizo fue reducir la violencia. ¿Qué pasa en 2017? Insisto, no hay una capacidad, francamente, ni una voluntad, ni un liderazgo de sacar adelante una política para realmente copar esos territorios, para ser autoridad en el territorio con garantía de derechos humanos, insisto, transformando el escenario operacional porque salíamos de una guerra. Y lo que uno ve 2017 a 2009 es un incremento otra vez de la tasa de homicidios, 2% a nivel nacional, que es pequeño, pero igual rompió un poco la tendencia a la baja en la que veníamos. 170 municipios PEDET, incremento del 25% de los homicidios. Municipios PENIS más afectados por los cultivos de uso ilícito, incremento del 21% de los homicidios. Entonces, ¿cuál es la manera de rebatir lo que está diciendo el senador Uribe? Los datos oficiales nos muestran una reducción de la violencia a lo largo del proceso de paz, llegando definitivamente a su culmen en 2017. 2017-2019, un reacomodamiento de las fuerzas, una incapacidad del Estado de llegar a estos territorios, la tasa nacional empieza a subir, pero más grave aún y más preocupante, en esos municipios, que son los que históricamente no hemos consolidado, se dispara esa violencia. ¿Cuáles son las razones, según usted, de la negación, quizás, si lo que usted dice es verdad, los argumentos del uribismo son un negacionismo, son una negación? Y yo le preguntaría, basado en lo que usted dice, y solo en lo que usted dice, ¿cuáles serían las razones del uribismo y cuáles son las razones para negar esta realidad? Yo en general, Diego, soy mala para tratar de responder preguntas de qué es lo que el otro piensa o el otro siente, porque creo que esas preguntas hay que hacérselas al otro. Yo estoy convencida de que la única manera de generar un proceso de construcción de paz y de reconciliación en el país, pero además basada en evidencia, es poner en perspectiva los últimos 25 años y darnos cuenta que si uno mira en un panorama más amplio y de más largo plazo, lo cierto del caso es que Colombia viene en un proceso de reducción de sus homicidios, insisto, que termina en su momento más favorable en 2017, que surge de un proceso tanto de fortalecimiento de una capacidad de seguridad como de luego un proceso de paz que por fin logra llegar definitivamente a la dejación de armas de las FARC. Hipótesis posibles, falta de protagonismo, sentir que ellos eran los salvadores del país y no darse cuenta que aquí cada distinto gobierno ha ido poniendo paso a paso, con dificultades, pero un avance, y que haber llegado finalmente al proceso de paz pues fue el objetivo básico, que nadie lucha una guerra para aniquilar al otro, sino que se lucha una guerra para llevar al otro a una mesa de conversaciones y ponerle fin a un conflicto armado. Pero insisto, yo creo que las preguntas de por qué el otro hace lo que hace, le corresponde responderlas al otro. Representante Gobertus, Juanita, quiero preguntarle por una situación que sucede mucho en el centro izquierda y en el centro, que es su lugar político en el espectro colombiano, y es el pragmatismo con que quizás muchas veces, quizás esa falta de pragmatismo a veces de los centros y las izquierdas para unirse cuando ven una coyuntura concreta, y hablo de las elecciones pasadas y de las elecciones con el actual presidente Duque, y donde Gustavo Petro quedó pues de segundas. Y uno ve nombres como Ángela María Robledo, que ha estado en este programa y ha señalado siempre de la oportunidad del diálogo, una mujer que está pues muy cercana a Tanas Mockus y también muy cercana a Gustavo Petro. Pero yo recuerdo, y usted me corrige si me equivoco,
que usted fue muy crítica de Gustavo Petro durante la campaña y también al final de la campaña y de alguna manera hacer una coalición y juntarse a ese proyecto de Gustavo Petro. Y yo quiero que analice usted dos cosas. Una, ese pragmatismo a la hora de derrotar quizás a un sector político de derecha o de extrema derecha quizás, y también ese lugar de la disidencia dentro de la oposición. Pues en esa coyuntura, Claudia López y la actual alcaldesa de Bogotá y el senador Antanas Mocus pues, fueron, digamos, partícipes de una coalición con Gustavo Petro. Yo quiero que usted analice esa situación, nos cuente un poco. Diego, el Partido Verde, después de que se da la primera vuelta presidencial, tiene una reunión entre todos los miembros del comité ejecutivo del partido y quienes habíamos sido elegidos en la bancada. Y en esa reunión se oyen las distintas fuerzas del partido. El Partido Verde es un partido en donde hay unos pilares que nos unen: la lucha contra la corrupción, la defensa del acuerdo de paz, la cultura ciudadana, la defensa del desarrollo sostenible, pero es un partido, digamos, de centro-izquierda, donde hay distintos matices, donde está desde Camilo Romero o Antonio Sanguino hasta Mocus, digamos, ahí hay diferencias. Pero insisto, hay unos principios básicos que nos unen. Y en esa reunión, después de un debate muy fructífero, se toma la decisión de que el partido deja en libertad a sus militantes, les propone que definitivamente no está de acuerdo con apoyar a Iván Duque en la campaña, pero que admite, digamos, desde el Partido Verde a coaliciones con Petro y a la decisión del voto en blanco. Es decir, el Partido Verde toma una decisión de que definitivamente no cree en el modelo de visión de país de Iván Duque, pero permite que haya un sector que vaya en el voto en blanco y un sector que vaya en coalición con Gustavo Petro. Yo fui crítica, he sido crítica públicamente de Gustavo Petro desde entonces y hoy en día Gustavo Petro dice que el Partido Verde es un partido narcotraficante, corrupto, de derecha. Creo que muchos de los sectores que lo apoyaron en su momento hoy realmente dudan mucho de haber hecho ese apoyo. Yo no he apoyado a Gustavo Petro porque no creo en su visión del desarrollo, porque no creo en la manera en la cual él ha defendido modelos como el de Chávez, como el de Lula, porque no creo, digamos, en la manera en la cual él gestionó Bogotá. Hay otras cosas que le valoro supremamente. Creo que ha sido un excelente congresista, un rigurosísimo control político. Creo que ha sido una persona que ha denunciado de manera muy clara y muy contundente actos de corrupción gravísimos. Creo que es un hombre inteligentísimo, entre otras. Eso, pero no por el hecho de que no comparta y no comparto la visión de gobierno de Duque, no por el hecho de que me produjera y me produce enorme tristeza que una persona que tomó la decisión de lanzarse a la política dedicándose a oponerse al acuerdo de paz que nos abre semejante oportunidad al país, no por como consecuencia de ello iba a apoyar a una persona con la que tengo inmensas diferencias como Gustavo Petro. Votar en blanco siempre será una decisión muy difícil. Yo preferiría, por supuesto, haber tenido una buena opción en segunda vuelta, como Sergio Fajardo, que era un gran candidato, como Humberto de la Calle, que era un gran candidato, pero no creo en simplemente apoyar a una persona porque es menos peor o porque, digamos, sí, es menos peor. Un tema central, quizás el tema central en su argumento es la visión de desarrollo. Y yo quiero que nos cuente un poco eso. ¿Cuál es esa visión de desarrollo de Gustavo Petro y cuál es esa visión de desarrollo que usted considera que es errática y considera que es un error para el país? Bueno, yo estoy convencida y creo que el Partido Verde en ese sentido ha hecho un camino para ayudar a mostrarlo, y creo que las palabras de Claudia López quizás son las más dicientes, y es que la manera de poder transformar una sociedad es que uno necesita Estado, mercado y comunidad. Y eso supone que le apostamos al crecimiento económico, a la productividad, a través de una economía de mercado, y que es a través de la generación del ingreso que podemos tener recursos suficientes con un buen sistema tributario, progresivo y no regresivo como el que ha venido promoviendo cada vez más este gobierno,
sino progresivo, que realmente recauda los impuestos de quienes más altos ingresos tienen, de las empresas que mayores réditos sacan, para poder garantizar que esos recursos se usan para luchar contra la pobreza y luchar contra la desigualdad. Yo no creo en un modelo de desarrollo direccionista, digamos, que planea el desarrollo económico desde el Estado y que en ese sentido limita la posibilidad de la iniciativa productiva. Yo creo profundamente que la generación de riqueza a través de la iniciativa privada es profundamente importante para que una sociedad crezca económicamente y que para como resultado de ello el Estado pueda recaudar los recursos que necesita, insisto, para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Y la propuesta de Gustavo Petro es lo opuesto a eso. Yo no diría que opuesto, insisto, creo que es él quien tiene que hablar por su propia propuesta, pero sí creo, y por supuesto en esta conversación nos devolvemos a propuestas de campaña, sí creo que en general él ha tenido una visión mucho más cercana a un modelo, digamos, de desarrollo económico planeado y ejecutado con una amplísima participación del Estado, que deja menos a la iniciativa privada. Esto todo es un continuum, acá no hay blancos o negros, no es que yo no creo que Gustavo Petro proponga una visión estatalista no, ni que quiera estatalizar la economía, no lo creo, porque en esto, vamos, hay matices, pero creo que en un continuum entre, digamos, en un extremo el libre mercado, que cree que todo se regula por el mercado, que no estoy ahí, y en un extremo de estatalización, que cree que todo se regula, no, desde el Estado, pues Gustavo Petro está un poquito más echado hacia este lado, digamos, de ese continuum, no en el extremo, y yo definitivamente estoy un poquito más en este lado del continuum, no en el extremo del libre mercado total. Esa tira es tan extraña que uno no sabe porque tampoco están tan lejos realmente, al final tampoco están tan lejos. O sea, gente muy cercana a usted lo apoya a él, lo ha apoyado a él en el pasado, y gente muy cercana a él la ha apoyado a usted y ha resaltado su labor. Por citar un ejemplo, Ángela María Robledo en lugares públicos ha hablado muy bien de su gobernanza y de su manera de hacer las cosas, ¿no? de su papel en el Congreso. Yo creo, Diego, y me devuelvo a un poco más tu pregunta sobre el pragmatismo. Yo creo profundamente, y esto ya mirando hacia adelante y no solamente como hacia el pasado, en una coyuntura particular de lo que fue la elección presidencial de 2018, yo creo en coaliciones, no por el hecho del pragmatismo o no, yo creo en el pragmatismo, pero creo sobre todo en crear coaliciones en torno a programas y a ideas comunes, donde uno pueda decir, tengo diferencias, por ejemplo, tengo miles de diferencias con las FARC, pero nos ponemos de acuerdo en unos elementos básicos de un programa, que en este caso fue el acuerdo de paz. Yo creo en esas posibilidades, creo en la posibilidad de generar coaliciones en torno a programas y proyectos políticos compartidos. Eso supone estilos, supone, por ejemplo, que uno no califique a todos los que no piensan como uno, como los de la política de la muerte. Gustavo Petro, desde en su momento cuando hice la réplica, insistía en que yo defiendo la política de la muerte. Yo creo que a punta de ese tipo de descalificaciones, pues es imposible construir. Yo no creo que el mundo se parta en quienes defienden la vida y quienes defienden la muerte. Creo justamente en más matices, en esas, yo creo que la vida es un continuum y creo en esos grises y menos como en esas visiones de malos y buenos a los que él está tan acostumbrado. Pero cuando uno logra ver esa política en un poquito más de matices, entonces uno dice, tengo diferencias. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo tengo miles de diferencias con Iván Cepeda, pero tengo la mejor relación del mundo con él. Sé que vamos a hacer política juntos en muchos escenarios, porque podemos lograr identificar con tranquilidad en dónde estamos de acuerdo y dónde podemos avanzar y en qué cosas no. El caso que presentas de Ángela María, ni se diga, Ángela María era amiga y colega personal de mi mamá, tengo la mejor de las relaciones con ella, y justamente es una persona en la que yo sé que hay una cantidad de cosas en las que podemos estar de acuerdo, quizás menos, algunas cosas en las que podemos estar en desacuerdo, muchas en las que estamos de acuerdo, y se hace desde el reconocimiento del otro, desde la transparencia, desde la no estigmatización. Juanita, hablando de matices, le doy 3 nombres y usted me puede proponer un cuarto, si no le gustan los 3 nombres. Presidente de Colombia en el 2022, Ángela María Robledo, Alejandro Gaviria, Gustavo Petro, y si no está entre esos alguno que le guste, díganos usted otro nombre. Fajardo te faltó. No, yo dije 3, tenía solo 3.
Esa me parece una buena lista, creo que te falta Fajardo. Es el cuarto, no hay cuarto malo, como dicen, es el cuarto que usted aporta. Muchas gracias por esta entrevista. Siempre les pedimos a nuestros invitadas, nuestros invitados, que nos recomienden un libro. Usted que le gusta leer, no nos recomiende 10, uno solo. Bueno, estoy que a punto de terminarlo, cómo fracasan las democracias, muy interesante, el profesor Levitsky de Harvard, lo recomendé recientemente porque recién lo estaba empezando a leer y ahora lo estoy terminando, muy bueno sobre populismos y totalitarismos y paralelos en Trump, Chávez, modelos que concentran de manera autoritaria el poder y creen que son la expresión real del pueblo. ¿Cómo fracasan las democracias? El libro que recomienda hoy Juanita Gubertus en este programa. ¿Con qué canción nos vamos? ¿Qué canción le gustaría irnos y despedirnos hoy? Qué maravilla, esto en viernes, qué delicia. Uy, pues yo sugeriría una salsa como para empezar a salir ya de esta noche. O un vallenato, mejor aún. Vámonos con Señora de Otto Sergio. Vale, Juanita, muchas gracias por esta recomendación. Quiero agradecerte por participar hoy de este programa e invitarte a que nos hagas una reflexión sobre esta crisis que vivimos todos como sociedad y como mundo y que nos dejes un mensaje también de cómo vivir mejor y cómo construir una mejor sociedad. Diego, gracias a ti por esta invitación, gracias a toda la audiencia por ver esta entrevista. Yo creo que estos momentos de crisis son momentos de pensar en la interdependencia que tenemos como sociedad, en reconocer de manera mucho más clara la importancia del desarrollo sostenible y de entender cómo la biodiversidad presta unos servicios ecosistémicos fundamentales para el mundo y eso qué significa para nosotros como segundo país más biodiverso. Pero implica también, creo yo, y es mi reflexión personal, seguirle apostando a hacer política con evidencia. Me decías al inicio que esto es más para millennials y menos para técnicos. Yo estoy convencida de que la mejor manera de tener mejores políticos, de hacer mejor política pública, es apostarle a que haya más conocimiento, más evidencia en la política, y que justamente le creamos a la ciencia, le creamos a las ciencias sociales. Así que ojalá que este momento de pandemia nos permita a todos reflexionar sobre esas transformaciones. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar conectados con este episodio de Directo Arets, hoy con Juanita Gubertus, representante de la Cámara, y siempre con buenas y buenos invitados.